llama la atención a mí es que sabía con seguridad dónde estaban los sensores. Ah, claro. Por eso estaba agazapado. Eso. Guillermo. Claro. Y de dónde está la... Sí. Sí, con respecto a si Sí, hubo sí, destrozos escucho. también en el lugar, si llevaron alguna otra pertenencia, ¿es así o se llevaron nada más que el botín? No, solamente el dinero. Encontramos una bolsa que con unas cositas, con una linterna, unos auriculares, pero me supongo que fue por cómo se ve en la filmación, que en un momento el delincuente antes de irse se para y ahí es a donde la alarma suena y se ve que en el apuro dejó la bolsa y se llevó lo más importante, que son los sueldos de los empleados y el dejó lo alquiler demás del local. Y dejó la otra bolsa. Sí. Sí, una bolsa que no tenía, o sea, en valor plata no era nada. Ahora, tiene que ser alguien por eso, de poca sí. talla, ¿no? Poca talla. Para pasar por ahí. Sí. Por lo que se ve por lo que se ve en la filmación es una persona joven, una persona flaca, ágil. Y bueno, nada, son esas cosas que nos puede pasar a cualquiera en la Argentina, sí, que claro. vivimos hoy, ¿no? Guillermo, le agradecemos Sí. mucho. Mucho Esta su vez, gentileza. después de... Sí. No, al contrario, y gracias a ustedes por estar acá. No, gracias a usted, señor. Y gracias, Marcelo. A ver si después tenemos algún dato más, si avanza la investigación. ¿Cómo no? ...9:01 de la mañana, vamos arriba, que es el último empujoncito para salir de la cama, aquellos que están disfrutando en este momento, y es viernes y vas a tener esta información en el día de hoy. Macri viaja a la cumbre del G7. El jefe de Estado viajará a Canadá como invitado especial en calidad de presidente de la cumbre del G20 que se hará en noviembre en Buenos Aires. Se reuniría con la titular del FMI, Christine Lagarde. Metrodelegados suspendieron las protestas. Los trabajadores descartaron las medidas de fuerza que iban a implementar en las líneas B y D tras el fallo judicial que ordenó reabrir las paritarias. Hugo Tonioli absuelto. El ex jefe de la policía de Santa Fe estaba preso desde hace 6 años, acusado de encubrir a narcotraficantes. Recuperó inmediatamente la libertad. Chau Mundial, grave lesión de Manuel Lanzini. El volante del West Ham y la selección se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Quedará desafectado de Rusia. Acá no se roba. Un complejo habitacional en Wilde. Desde hace muchos años, desde 1985 hasta el día de hoy, solo se denunciaron allí 5 robos. Y está Paula en el lugar. Exactamente, Santo. Aquí en este lugar, en este complejo, aquí en Wilde, solamente han habido 5 robos desde el año 84-85, que es donde se comenzó a fundar este complejo. Bueno, estamos con uno de los administradores y la verdad que a mí me ha tocado cubrir generalmente todos los días casos en donde se roba, pero acá justamente la nota es: hay pocos robos, vivimos tranquilos. ¿Qué pasa cuando la gente ve este complejo, ve estas torres e ingresa a este lugar que parece una mini ciudad? Bueno, aquí obviamente se siente tranquilo, es un comentario recurrente de los vecinos que cuando vienen caminando por la calle Las Flores, que es la principal de Wilde, y llegan a la esquina del complejo se sienten seguros, ¿no? De noche sobre todo. Sí, para nosotros esto es un esfuerzo de toda la comunidad.
vive acá, que está concentrada en este barrio. Nosotros siempre tomamos a la seguridad como una inversión y no como un gasto. Es decir, y todos los días trabajamos para mejorarla. Pero la gente con esto se siente segura porque obviamente hoy por hoy hay que invertir en seguridad. La cuestión es que pueden hacer algo en contra de los delincuentes. ¿O hubo algún tipo de robos que han recuperado, ¿no? Esas cosas entre ustedes. Paula. Sí. Los vecinos. Sí, Paula. lo que suele haber, pequeños robos. Sí, Santo, te escucho. Un segundo, por favor. Una información de último momento de un accidente en el barrio porteño de Boedo. Último momento. Primicia. Boedo, un patrullero atropelló y mató a un motoquero. Allí está Diego, en el lugar. Santo, muy buenos días. Accidente fatal. Avenida Juan de Garay, esquina Sánchez de Loria. Un móvil de la seccional 20 de la policía de la ciudad embistió a un motoquero. El motoquero circulaba por la avenida Juan de Garay hacia la zona del Bajo Flores, en tanto que el patrullero lo hacía obviamente por Sánchez de Loria, por motivos que se desconocen. El patrullero chocó y arrastró por lo menos unos 30 metros al motoquero. Según las primeras informaciones, circulaba con el casco, pero no lo tenía colocado. Lo arrastra unos metros hasta que finalmente, por el impacto, muere en el acto este hombre de aproximadamente 40 años. En tanto que el efectivo policial que manejaba, que conducía ese patrullero que estamos observando, resultó con politraumatismos varios y fue derivado al hospital Churruca. Su estado no reviste gravedad, pero sí en estos momentos está siendo revisado por los médicos. En el lugar trabajan los efectivos policiales, por supuesto, que pertenecen a la seccional 20 de la ciudad, y Gendarmería Nacional, que realiza los peritajes de rigor para saber exactamente cómo fue este accidente fatal ocurrido aproximadamente a las 8 de la mañana. Repetimos, patrullero que no venía en persecución chocó y mató a un motoquero de aproximadamente 40 años. El motovehículo quedó incrustado en el motor prácticamente y en la parte de abajo del mismo, en tanto que el cuerpo del motoquero voló, y es exactamente donde observamos aquel gazebo de color verde, donde se encuentra justamente el cuerpo sin vida de la infortunada víctima. Y donde está el gazebo de color rojo quedó el casco sobre la cinta asfáltica. Allí trabajando entonces Gendarmería Nacional, por cuestión de competencia realiza los peritajes de rigor. Bien, muchas gracias, Diego. Vamos a Wilde, allí donde no se roba. Paula. Bien, Santo. Bueno, continuamos acá porque la cuestión, claro, se roba, pero poco, ¿no? Eso es lo que estábamos hablando recién. Sí, pequeños robos. Realmente puede ser que se lleven alguna bicicleta. La hemos recuperado en algunos casos a través de las cámaras, sabemos quién se la llevó. Y después hubo algún robo, pero fueron atentados y fueron directamente en departamento. O sea, fueron puntuales, no fueron casuales. O sea, acá lo que queremos expresar es que no hay robos al voleo, el merodeo es detectado, ese tipo de cosas. Bueno, pero es como un barrio cerrado, ¿no? También estábamos hablando de esto, ¿no? De la educación que hay que darle a la gente, y más que nada a la gente nueva que alquila o que compra un departamento. Ustedes ya están acostumbrados a esto, hay que educar todavía, ¿no? Claro, se les entrega el reglamento de copropiedad. Generalmente los que vivimos de la primera época en el barrio, es decir, que lo vimos crecer, la construcción del barrio, estamos imbuidos de una mística que el nuevo no la tiene. O sea, viene y lo que le interesa es que haya agua, gas, luz, que esté limpio el edificio. Bueno, es el que no se integra demasiado a la vida comunitaria. Bien, y también hay negocios acá adentro, hay una escuela primaria en donde también puede venir gente de afuera, pero la gente también se va adecuando y va haciendo caso a las normas que hay, ¿no? Sí, y si no, la vigilancia se la hace notar de las normas. Cuando realmente la infracción a la norma o al reglamento es seria, se le dice no, ahí no se puede, esto no, aquello no. Siempre de buena manera, tenemos un buen trato con la comunidad. Antiguamente la escuela era casi todos chicos de aquí,
Hoy te diría que el 80% son de las comunidades, los vecinos nuestros, ¿no? Ahora estamos abiertos a la comunidad, siempre protegiéndonos y teniendo un buen trato con ellos. También es de remarcar que siempre tuvimos una buena recepción y una buena atención de parte de los intendentes, del actual, del anterior, que era vecino nuestro. Bueno, Baldomero Álvarez vivía acá. Pero ustedes igualmente están en una zona en donde están rodeados por lugares un poquitito complicados, ¿no? Es por eso que se destaca este lugar, ¿no? Vienen los vecinos, pasan caminando, ya ven el complejo y se sienten un poco más seguros porque hay más luces, hay gente de seguridad que si bien se encarga de lo de adentro, también puede observar lo que pasa afuera. Claro, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, también nosotros, de alguna manera... Bien la gente de Wilde, muy bien. Leandro Mora Alfonsín, muchas gracias por estar con nosotros. El tema es el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo. ¿Qué significa? Bueno, a ver, lo podemos leer de dos maneras. Primero que ya sabíamos que iba a haber un acuerdo con el fondo, no se esperaba que sea tan contundente, 50.000 millones de dólares es un espaldarazo del Fondo Monetario a lo que el gobierno viene haciendo. Ahora bien, yo creo que hay que bajar un poco la euforia de lo que implica festejar este tipo de acuerdo, porque es como cuando un equipo zafa del descenso, es decir, esto te permite no pelear la promoción, pero ahora hay que seguir programando los partidos, es decir, lo que viene por delante, que son metas fiscales un poco más ajustadas, un cambio en las metas de inflación, hacerlas un poco más razonable y dejar de financiar el Tesoro para desarmar la bola del EVAX. ¿Cuál es el otro lado de la ecuación? El otro lado de la ecuación es que la economía en el 2018 no va a crecer, que las metas fiscales que se ponen para el año que viene son muy exigentes y que los recortes de gastos van a impactar en la economía y hay que ver cómo juega eso en el resto del panorama. ¿Es realmente un paquete ambicioso hacerlo de acá a 3 años? A ver, a mí lo que me parece muy ambicioso es, por ejemplo, que el recorte estimado, tanto por Hacienda, de 19.000 millones de dólares, 3,1% del PBI en 3 años, que implique el esfuerzo fiscal, ahí vos estás tocando gastos de capital, vas a estar tocando salarios del sector público, vas a estar tocando subsidios, que ya se viene corriendo, y transferencias a las provincias. El gasto de capital básicamente es la inversión, rutas, caminos y demás. Y ahí me parece, a priori, que hay que pensar en que hay una especie de disrupción con respecto del contrato social que este gobierno hizo, sobre todo con sus votantes del interior. La obra pública fue lo que protagonizó el crecimiento en el 2017. Tendría que haber hay poca información, la conferencia de ayer fue muy escueta, solamente se limitó a las metas. Hay que ver tanto las letras chicas como cómo va a ser la gestión económica en el mediano plazo. ¿Y en los jubilados? En los jubilados yo diría y en los argentinos, ¿no? Yo creo que esta mañana nos despertamos con que cada familia tipo de la República Argentina se endeudó en $5.000. Y además, por haberse endeudado en $5.000, le dicen, mire, como usted se endeudó, ahora va a tener menos salud, va a tener menos educación, va a tener menos obra pública, seguramente sus abuelos van a estar peor. Y sin embargo, usted va a tener que pagar esa deuda en los próximos años. Gaby. Sí, dos preguntas bien cortitas. Por un lado, si va a haber recesión este año, y por otro lado, si los que más pierden van a ser los de clase media o los de clase baja. A ver, ya desde, y mismo lo charlamos en este programa, ya en la sensación de corrida, la traslación a precios que tuvo el movimiento del dólar y demás, va a tener un impacto sobre los salarios reales y eso va a tener va a impactar en un freno de la economía en el 2018. Se frena la recuperación, algunos hablan de que por una cuestión de trimestre ya estamos en recesión técnica. El tema es ¿a quién le pega? Más que nada a los asalariados le va a pegar. El consumo interno se va a ver comprometido, también se suma lo que son los aumentos de tarifas, el aumento de los costos. Las empresas están operando con rentabilidad relativamente baja. Entonces es un año invernal, digamos, va a ser un segundo semestre frío. Sí. En definitiva van a pagar los que menos tienen para alguien que va a ganar. ¿Quiénes van a ser? Van a ser las empresas o las financieras y los bancos, que siempre son los que nunca pierdan, ¿no? Sí, Leandro, sabemos que es un acuerdo que tiene sus consecuencias, como ustedes dos bien decían, pero algún punto positivo tiene que tener esto. ¿Cuál es? A ver, vos estás logrando, lo podés ver de dos maneras distintas. Por un lado, estás logrando el financiamiento de cuenta corriente y estás aliviando el frente externo y las necesidades del frente externo de acá hasta el fin de este mandato. Eso por un lado. Y segundo, el acuerdo con el fondo hay que leerlo en clave de que
En las 3 semanas de corrida furiosa que hubo, una de las cosas que se observaron fue que los dueños de títulos y acciones argentinas en plazas extranjeras empezaban a desprenderse de eso. Y eso aumenta el riesgo país, lo que se conoce como riesgo país, la sensación de riesgo. Es el spread de riesgo, la brecha que hay entre lo que rinde un bono de Estados Unidos y un bono tuyo, es incrementes de riesgo. Al incrementarse ese riesgo, ¿qué hace el gobierno? Se acerca al Fondo Monetario, el Fondo Monetario te presta esta cantidad de dinero a una tasa mucho más competitiva que el resto del mercado, y eso es una señal al mercado para que te sigan prestando barato. Es decir, si bien solucionamos las necesidades de financiamiento, la fragilidad argentina en su apertura internacional sigue ahí. En definitiva, se elimina el riesgo de los sectores financieros, pero se incrementa el riesgo de los sectores vulnerables. Lo que siempre hemos pasado. Esto es una película que ya la vimos nosotros, los que tenemos unos años ya sabemos lo que significa. No sé por qué me mira a mí. No, porque somos los dos más o menos parecidos, nada más. No, usted mejor. Y hemos vivido esta circunstancia tanto en el 2001 como en otros tiempos, y además sabemos lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando cada vez que el Fondo Monetario Internacional mete la cola, los que pierden son los que menos tienen. Juan. Sí, Leandro, ¿qué va a pasar con el dólar hoy y en el mediano plazo? ¿Y qué va a pasar con las tarifas? A ver, pensé que sí un informe. A ver, en lo que es hoy y en lo que es la semana que viene y demás, hay que entender que si bien el acuerdo con el FMI da calma a los mercados, como dije hace un momento, las situaciones de solvencia y fragilidad siguen siendo comprometidas. Ahora, ¿qué ocurre? No hay que pensar solo en el acuerdo del fondo. Ayer Brasil depreció la moneda, México depreció la moneda, Colombia también, y eso le pone presión a nuestro tipo de cambio. Con lo cual, ¿qué va a pasar hoy o qué va a pasar en la semana que viene? Lo que se puede hablar es de volatilidad. No se puede hablar ni de que sube ni de que baja con certeza, sino que hay que ver el mercado. Lo importante es que el Banco Central ya va a dejar de ofrecer 5.000 millones de dólares a 25, es decir, tipo de cambio flotante. Hay que ver cómo reacciona el mercado a este combo de acuerdo más un frente externo, una situación internacional que sigue siendo volátil. Yo creo que sería bueno, en principio, que tuviéramos la oportunidad, y creo que la necesidad tenemos los argentinos, de saber cuál es la letra chica de este acuerdo. Creo que sería central que esto se debatiera en el Parlamento para que todos sepamos hasta dónde llegamos. Y también es fundamental que en algún momento la economía la empecemos a mirar por el lado de los ingresos y no por el lado de disminuirle siempre los gastos, que son justamente los gastos de los más vulnerables. Y en definitiva tratar de construir una sociedad mejor, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Solo un dato. Cuando asumió Raúl Alfonsín, estamos todos alarmadísimos de la deuda externa argentina. Vamos a ser sinceros. Luz roja por todos lados. 40.000 millones. Así es. Ahora nos prestan de un solo préstamo. Así es. Tantos años después, 50.000 millones. Una realidad. Sí, son épocas diferentes, montos diferentes. Sí, pero lo que debemos, muchachos, antes era 40, sí, por supuesto. ahora son 50. Y las reglas son las mismas que en aquel momento. El apriete es el Es cierto, mismo, cambió. la situación es la misma. Ya no va a haber tanto desesperación de que nos exijan pagos tan fuertes. Y hoy se consiguió dinero a mucho menos costo que en ese momento. Y lo que siguió. No olvidemos que Argentina tomó préstamos del exterior a tasas del 20, 21 y 22%. Yo creo, Santo, que el dato de esta toma de deuda y demás hay que tener en cuenta que en los últimos 24 meses se tomaron 115.000 millones de dólares de deuda, ahora entran estos 50, y en realidad para poder compararlo y para poder medirlo hay que pensar en que tenés un déficit de cuenta corriente de más de 4,5%, que no es un dato menor, y que las reservas no superan el 10% del PBI. Muchas gracias. Gracias. Ustedes. Último momento. Chipolletti, imparables, violento asalto a un ciber. A cara descubierta se llevaron todo. Resignación, mira, porque en realidad estas imágenes son imágenes que finalmente confirman el 10º robo en este ciber. Tenemos que hablar de la provincia de Neuquén. Son 10 hechos de similitud que fueron denunciados en la policía. ¿Por qué? Porque ya habían ingresado en otras oportunidades. Provincia de Neuquén, decíamos, el Ordi, 9 de julio, el lugar donde está ubicado este ciber.
No hay detenidos en este No, caso hasta del este ciber. momento no hay ¿Y detenidos. en los otros hechos tampoco hay detenidos, Ana? ¿Cómo? En los otros hechos que también hablabas, tampoco hay detenidos. Hay personas que fueron imputadas, la investigación está en curso, estamos hablando de un hecho menor, no están cumpliendo, digamos, una condena en una unidad penitenciaria. Me corrige la productora, me dice que es la provincia de Río Negro. Este ciber fue robado, los delincuentes ingresaron, se llevaron del lugar unos 3.000 pesos aproximadamente, teléfonos celulares, y se retiraron del lugar. Tenemos que hablar del 10º episodio de robo que lamentablemente sufrieron en este ciber. Bien, en Lomas de Zamora también teníamos una imagen que vimos hace un rato de cómo hicieron un robo por el medio de un boquete, pero que sabían mucho, Marcelo, quienes lo hicieron, quien ingresó allí, de lo que en ese momento estaba en ese negocio. Exactamente, porque no es casual que el boquete que hicieron él o los delincuentes, se ve en la imagen uno solo, pero pudieron haber actuado otros, linda contra los terrenos del ferrocarril. Es decir, al lado hay un parque que nosotros podemos ver a través del boquete, se puede ver justamente un parque de diversiones, no hay una calle, y después está la vía del tren, con lo cual, incluso después vamos a mostrar desde afuera para que tengan dimensión, han colocado una silla para poder saltar las rejas de este parque de diversiones y poder, esto entre comillas, trabajar tranquilo. Claro, fue a la 1 de la madrugada, no funciona el tren a esa hora, no hay gente que pasa por aquí habitualmente, pero el martillo o los elementos contundentes que han utilizado evidentemente hizo ruido. Alguien pudo haber escuchado algo. Yo estoy aquí con Evangelina, que es encargada del local. Evangelina, es ahora, más allá de que no hay movimiento en la estación, que está prácticamente a 50 metros, porque no funciona el tren, de cualquier manera, digamos, hay casas, hay edificios, estamos en pleno centro de Lomas de Zamora. ¿Nadie escuchó nada? No, aparentemente nadie escuchó nada. Y estamos todos preocupados por ese tema, por la impunidad con que se manejó esta gente. Confiamos en que las fuerzas policiales van a hacer una investigación al respecto, dado a que el local posee una alarma y la alarma fue disparada. Y bueno, supongo que el oficial de calle hará las entrevistas en el barrio para ver qué es lo que sucedió. Santo, le voy a preguntar, la está escuchando Evangelina, por si les quieren hacer una pregunta, pero hay un dato que resume también la situación que están viviendo. Ellos tenían un local en Quilmes, similar a este. La situación económica hizo que tuvieron que cerrarlo, no podían mantenerlo, pero tuvieron un gesto con los empleados muy importante. Tomaron a los empleados que tenían en el local de Quilmes y los sumaron a los empleados que estaban aquí en Lomas de Zamora, con lo cual, digamos, no hubo desempleo de los trabajadores, y en esa circunstancia me imagino, Evangelina, que tuvieron que trabajar más para recaudar más dinero, para pagar sueldos y demás, ¿no? Exactamente, este es un local y un grupo de trabajo que actúa con mucha fuerza para llevar este local adelante. Por eso esta situación nos consterna a todos por el gran perjuicio que realmente causó. Nos comunicamos con Crónica, que siempre está con la gente, para ver si podemos difundir el rostro de este individuo que no imagina el perjuicio que realmente causó. Bien, señora, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, gracias a usted, señora. Cuando el flaco Spinetta escribió Capitán Beto, Ale, se lo escribió para el Beto Alonso, pero hincha de River, declarado. ¿No? No, no se lo escribió para el Beto Alonso, lo escribió para Heriberto Aguirre. Le contó al Beto Alonso cuando estuvo con él que lamentablemente la canción parecía, el imaginario colectivo determinaba que era así, pero no había sucedido. Y decía, no puedo gambetear a un 10 tan magnífico como vos. Hablamos con Spinetta una mañana en Belgrano y nos contó algo del Capitán Beto. Lo vemos. ¿No había algo en común entre Tester y el Capitán Beto, por ejemplo? ¿No hay un puentecito entre ambos? Yo creo que podés hacer más de un puente, ¿no? O sea, perdóname, ¿ambos son tan porteños, Tester y el Capitán Beto?
No, yo creo que el Capitán Beto es una temática mucho más localista. Aguirre era un colectivero de Aedo de 60 años que se había negado a que la policía usara su colectivo para llevar jóvenes detenidos después de un concierto. De allí, Luis Alberto Spinetta lo tomó como ese ícono, el Capitán Beto, que navegó por el espacio llevando esta historia inmensa de Luis Alberto, un ángel eléctrico. Gracias, Ale. Un enorme placer. Enorme. Un homenaje también a un grande de la cultura popular de los argentinos. Y bienvenidos todos los pibes que lo están encontrando ahora. Eso habla de que tienen un nivel intelectual muy interesante y muy promisorio para todos nosotros. Gracias a todos los pibes. Vamos a ver esta imagen ahora. Es una imagen realmente conmovedora de cómo es agredido a un prefecto. La agresión comienza con el acoso en un colectivo, y esta es la imagen que toma la cámara de seguridad, Ana. 26 de mayo. Ahora sí, datos exactos en cuanto a lo que había ocurrido en este colectivo. Es el mismo día que se realiza el allanamiento en la Villa 21-24. De hecho, estos episodios de violencia donde lo que hacen es primero increparlo y luego golpearlo de manera violenta, es en el mismo lugar, la Villa 21-24, 23 horas. En la zona de Pompeya y Barracas, por los alrededores, es por donde transitaba este colectivo transporte público, donde se estaban desplazando no solamente prefectos, sino también los agresores. Todo comenzó cuando lo increpaban, mientras estaban viajando, pero luego comenzaron a golpearlo de manera violenta. Finalmente, estas cámaras de seguridad, las imágenes, las filmaciones se presentan en la investigación. Confirmamos, son las mismas cámaras de seguridad donde habría participado el fotógrafo de La Garganta Poderosa. Agrego un dato gravísimo. No solamente lo golpean de manera brutal, Santos, sino que también intentan robarle el arma reglamentaria. Y con un elemento de ¿qué? Una pinza, ¿qué le pegaban? Tenían una llave. Lo que hacen, para quienes quizás en algún momento han tenido algún enfrentamiento en la calle, lo que hacen es colocarse algún fierro. Hay unas manoplas que se colocan que son justamente para lastimar más a la persona con la que uno lucha o a quien golpea, pero lo que tenían era la llave. Entonces lo que hacen normalmente para poder lastimar más es ponerse la llave entre los dedos. Entre los dedos, apuntando para la persona a la que le van a golpear, y de esa manera cortan. El prefecto, tenemos que hablar de que fue trasladado al hospital, tenía algunas lesiones. Afortunadamente no estamos hablando de lesiones de gravedad. Todo eso porque tenía el chaleco antibala. Claro, se salva por el chaleco antibala. Únicamente se defiende. Ustedes fíjense que ni siquiera retira de la cintura la tonfa. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Estamos diciendo todo esto porque estas imágenes fueron presentadas en la justicia por la denuncia que se había realizado de parte de La Garganta Poderosa, donde habían dicho que habían detenido al fotógrafo sin ningún tipo de fundamento negativo, y que habían abusado de su hermana y la habían mantenida privada de la libertad. Todo esto se presentó en la justicia por intermedio de Patricia Bullrich. Bueno, mientras vamos preparando... Nos vamos preparando para la Santa Selfie del día de hoy, 9:28 de la mañana. Y te cuento, Santo, que para que tu viaje sea perfecto, sí, lo que escuchaste, sea perfecto, hacé como hice yo, saca tus pasajes online a través de www.rutaatlántica.com o en cualquiera de los 300 puntos de venta. Así que sí, agregá ya mismo a tus páginas de viajes www.rutaatlántica.com, sumate al placer de viajar con Ruta Atlántica. Bueno, estamos preparados para la selfie con quien queremos compartir hoy. Agostina Esteban, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Fue muy gentilosa todos los días. Siempre muy amable con todos nosotros.
muchas gracias en nombre de toda la gente de este programa. Vamos a tener un fin de semana, algunos van a viajar, los privilegiados. ¿De quién hablamos? No los miremos, ¿eh? No. Mañana. Ya vamos a ver. Bien.